reporte. Buenas tardes. Anoche en este palenque de gallos a las afueras de Culiacán, una discusión derivó en una balacera que dejó un saldo mortal. 9 hombres perdieron la vida en cuestión de... Culiacán tenía un olor diferente en 1987, un olor a tierra mojada, a sangre de gallo y a pólvora que todavía no se disparaba, pero que todos sabíamos que iba a tronar. Yo tenía 24 años y ya cargaba 3 muertos en la espalda, 3 hombres que dejé tirados en caminos de terracería por órdenes que nunca cuestioné. Me decían el Durango porque había nacido en un pueblo cerca de la sierra, aunque llevaba años viviendo en las orillas de Culiacán, en una casa de block sin terminar donde guardábamos armas y esperábamos instrucciones. Esa noche de marzo todo cambió para siempre. Nos llamaron al palenque de Don Rosendo, un lugar donde se movía dinero, coca y orgullo en cantidades iguales. Yo no sabía que esa noche iba a comenzar una cacería que me perseguiría hasta el día de mi muerte. El palenque de Don Rosendo quedaba en las afueras, pasando el canal, donde las calles de asfalto se convertían en pura tierra y los postes de luz desaparecían. Era un lugar grande, con gradas de madera que olían a cerveza vieja y un redondel donde los gallos dejaban plumas y sangre cada fin de semana. Esa noche había pelea grande, habían traído aves desde Guadalajara, desde Michoacán, y las apuestas empezaban en los 50,000 pesos y subían hasta donde el orgullo de los hombres aguantara. Nosotros llegamos en 3 trocas, éramos 12 del CJ&G, armados pero con las pistolas escondidas porque ahí había tregua. Nuestro jefe, don Heriberto, venía con su gallo favorito, un colorado que había ganado 17 peleas sin conocer la derrota. Don Heriberto era un hombre de 50 y tantos años, bajo de estatura pero ancho de espalda, con manos gruesas que habían sembrado maíz antes de sembrar muertos. Lo respetábamos porque nunca pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Esa noche venía de buen humor, con su sombrero de palma y su camisa de seda negra, presumiendo que su colorado iba a dejar en vergüenza a todos los gallos de Sinaloa. Nos sentamos en las gradas del fondo, donde podíamos ver las 2 salidas y tener la espalda cubierta. El lugar estaba lleno. Había como 200 hombres sudando, gritando, apostando fajos de billetes que aventaban al redondel. El olor era denso, mezcla de mezcal, cigarro y esa adrenalina que solo se siente donde la muerte es entretenimiento. La pelea principal tardó en llegar. Primero hubo 4 combates menores donde los gallos se despedazaron mientras los hombres gritaban como si sus propias vidas dependieran del resultado. Yo no apostaba, nunca me gustó el juego, pero vigilaba a los presentes buscando caras conocidas, enemigos potenciales, cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando los vi entrar. Eran 9 hombres del grupo de Fermín Arellano, un cabrón que controlaba el tráfico en la zona norte y que llevaba meses disputándonos plazas. Venían armados también, se les notaba en la forma de caminar, en cómo les abultaban las camisas. Fermín no venía con ellos, había mandado a su gente encabezada por su primo Leopoldo, un tipo alto y flaco que tenía fama de boca suelta y pistola rápida. Leopoldo Arellano se sentó justo enfrente de nosotros, al otro lado del redondel, y desde el primer momento sentí que buscaba problemas. Traía una sonrisa torcida, de esas que usan los hombres cuando quieren demostrar que no tienen miedo aunque por dentro estén cagados. Sus 8 acompañantes se distribuyeron en las gradas, algunos pidiendo cerveza, otros simplemente mirando hacia donde estábamos nosotros.
Don Heriberto los vio, pero no dijo nada, solo apretó la mandíbula y siguió acariciando a su gallo colorado como si nada pasara. Yo me acerqué a su oído y le pregunté si quería que hiciéramos algo. Me dijo que no, que esa noche era de gallos, no de plomo. Pero yo conocía a don Heriberto. Sabía que estaba midiendo, calculando, esperando. Llegó la pelea principal y don Heriberto bajó al redondel con su colorado. Del otro lado, uno de los hombres de Leopoldo presentó un gallo giro, un animal grande con espuelas de acero que brillaban bajo los focos amarillentos. Las apuestas se dispararon, había más de 2 millones de pesos en juego, una cantidad que en ese entonces podía comprar casas, trocas, vidas enteras. El ambiente estaba tenso. Todos sabían que esa pelea era más que dos gallos matándose. Era el orgullo de dos bandos que tarde o temprano iban a enfrentarse con algo más que animales. Don Heriberto soltó a su colorado y el otro hombre soltó al giro. Los gallos se estudiaron por un segundo, dando vueltas, erizando las plumas del cuello, y luego se lanzaron uno contra el otro en un torbellino de garras y sangre. La pelea duró casi 15 minutos, una eternidad en el mundo de los gallos. El colorado de don Heriberto peleaba con una furia que yo nunca había visto, como si supiera que representaba algo más grande que su propia vida. Pero el giro era resistente, aguantaba los golpes y respondía con precisión. En un momento el giro conectó una espuela en el pecho del colorado y todos pensamos que había terminado. Don Heriberto apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Pero el colorado se levantó, tambaleándose, sangrando, y con un último esfuerzo clavó sus espuelas en el cuello del giro. El giro cayó, aleteó 2 veces y murió. El palenque estalló en gritos, unos de alegría y otros de rabia. Don Heriberto había ganado, pero lo que vino después cambió todo. Leopoldo Arellano se levantó de su asiento y empezó a gritar que la pelea había sido arreglada, que el colorado traía algo en las espuelas, que don Heriberto era un tramposo. El palenque se quedó en silencio. Insultar a un hombre en público en ese mundo era peor que escupirle en la cara. Don Heriberto se quedó quieto, sosteniendo a su gallo herido, mirando a Leopoldo con unos ojos que yo conocía bien, los ojos que ponía antes de ordenar una muerte. Pero Leopoldo no se detuvo, siguió gritando, diciendo que el CJNG era un grupo de ratas cobardes, que Fermín Arellano iba a barrer con nosotros antes de que terminara el año. Sus hombres se reían, lo apoyaban, alzaban sus cervezas como si estuvieran celebrando algo. Ese fue su error. No solo insultar a don Heriberto, sino humillarlo frente a 200 testigos. Don Heriberto no respondió con palabras. Simplemente recogió a su gallo, caminó hacia las gradas donde estábamos nosotros y me hizo una seña para que nos fuéramos. Salimos del palenque en silencio, los 12 hombres caminando detrás de nuestro jefe como sombras obedientes. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi cara y sentí que algo malo venía. Don Heriberto se detuvo junto a su troca, acarició una última vez a su gallo colorado y luego lo entregó a uno de los muchachos. Se volteó hacia nosotros y con una voz tranquila, casi suave, dijo las palabras que sellaron el destino de 9 hombres. Dijo que quería a los 9 cabrones muertos antes de que amaneciera el domingo. 3 días teníamos, 3 días para cazar a cada uno de los que se habían reído mientras Leopoldo nos humillaba. Esa noche no dormí. Nos reunimos en la casa de seguridad y empezamos a planear la cacería.
Teníamos nombres, teníamos caras, teníamos una idea general de dónde vivían y por dónde se movían. Don Heriberto puso 100,000 pesos por cada cabeza, una fortuna que nos motivaba casi tanto como el deseo de vengar la humillación. Yo quedé a cargo de coordinar los equipos. Dividí a los 12 hombres en 4 grupos de 3 y asigné blancos específicos a cada uno. La orden era clara: nada de balaceras públicas, nada de testigos, nada que pudiera rastrearse directamente a nosotros. Los queríamos muertos, pero también queríamos mandar un mensaje que Fermín Arellano y todo Culiacán entendieran perfectamente. Esa noche comenzó la venganza de Culiacán y yo fui su arquitecto. El primer blanco fue el más fácil. Se llamaba Gerardo, un gordo que manejaba un taller mecánico en la colonia Guadalupe y que había sido el que más fuerte se reía mientras Leopoldo nos insultaba. Mi grupo lo siguió desde el viernes por la mañana, aprendiendo sus rutinas, sus horarios, sus debilidades. Descubrimos que cada noche cerraba el taller solo, después de que sus empleados se iban, y se quedaba tomando cervezas mientras escuchaba la radio. El viernes a las 11 de la noche entramos al taller por la puerta trasera. Gerardo estaba sentado en una silla de plástico, con una cerveza en la mano y los ojos cerrados, escuchando una canción de los Tigres del Norte. No nos escuchó llegar. Le pusimos una bolsa en la cabeza y lo subimos a la cajuela de una troca antes de que pudiera gritar. Lo llevamos a un rancho abandonado cerca de Costa Rica, un lugar donde habíamos enterrado otros cuerpos y donde sabíamos que nadie iba a molestarnos. Gerardo lloraba como un niño, pedía perdón, juraba que él no tenía nada contra don Heriberto, que solo se había reído porque estaba borracho. Yo lo escuché sin sentir nada, ni lástima ni placer, solo el peso de un trabajo que tenía que hacerse. Le pregunté dónde podíamos encontrar a los otros, especialmente a Leopoldo. Al principio no quería hablar, pero después de que le quebramos 3 dedos con unas pinzas, empezó a soltar direcciones, nombres de cantinas, hasta el número de teléfono de la casa de Leopoldo. Cuando ya no tenía nada más que decirnos, le di un tiro en la nuca y lo enterramos junto a un mezquite. Uno menos, faltaban 8. El sábado fue el día más intenso de mi vida. Teníamos información fresca gracias a Gerardo y la usamos para acelerar la cacería. El segundo y tercero cayeron juntos. Eran hermanos que vendían coca en la colonia Tierra Blanca y que pensaron que podían esconderse en casa de su madre. Llegamos a las 3 de la mañana, brincamos la barda del patio y entramos por una ventana que habían dejado abierta por el calor. Los encontramos durmiendo en la misma habitación, en colchones tirados en el suelo. Uno despertó cuando sintió el cañón de mi pistola en su frente. Abrió los ojos enormes y alcanzó a decir algo que sonó como una oración antes de que apretara el gatillo. Su hermano despertó con el ruido, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Mi compañero le vació 4 tiros en el pecho. Salimos de esa casa con la adrenalina quemándonos las venas y el olor a pólvora pegado en la ropa. La madre de los hermanos había salido de su cuarto gritando, pero no le hicimos nada. No estaba en la lista. La dejamos ahí, llorando sobre los cuerpos de sus hijos mientras nosotros desaparecíamos en la oscuridad de Culiacán. Para el mediodía del sábado ya teníamos 3 muertos y los otros grupos reportaban avances. El cuarto blanco cayó en una gasolinera de la salida a Mazatlán. Lo emboscaron cuando estaba poniendo gasolina a su moto. El quinto fue más difícil. Era un tipo paranoico que siempre andaba armado y acompañado. Pero lo agarraron saliendo de un burdel en la madrugada, solo y borracho, el estado perfecto para morir. 5 menos, faltaban 4,
y todavía teníamos todo el domingo. El sexto y séptimo eran los más jóvenes del grupo de Leopoldo. Unos chamaquitos de 18 o 19 años que probablemente ni sabían en qué se habían metido cuando decidieron reírse de don Heriberto. Los encontramos en una fiesta en el sector Humaya, bailando con unas muchachas y tomando tequila como si el mundo fuera eterno. Esperamos a que salieran, los seguimos hasta un callejón oscuro y ahí los interceptamos. Uno intentó correr, pero una bala en la pierna lo detuvo en seco. El otro se arrodilló y empezó a suplicar diciendo que él no había hecho nada, que solo estaba ahí porque Leopoldo lo había invitado. Le dije que mala suerte, que a veces uno muere por estar en el lugar equivocado con la gente equivocada. Los ejecutamos a los dos y dejamos los cuerpos en el callejón. No había tiempo para enterrarlos y además queríamos que los encontraran, que el mensaje empezara a circular. El octavo fue un error que casi nos cuesta la operación completa. Era un tipo llamado Refugio, que trabajaba como contador para Fermín Arellano y que había estado en el Palenque esa noche. Lo seguimos hasta su casa en la colonia Las Quintas, una zona más acomodada donde vivían comerciantes y profesionistas. El plan era entrar por la noche, pero no contábamos con que Refugio tenía 2 guardaespaldas viviendo con él. Cuando entramos, se armó una balacera que despertó a todo el vecindario. Uno de mis muchachos recibió un rozón en el hombro y otro casi le da a una sirvienta que salió corriendo de la cocina. Al final, matamos a Refugio y a sus 2 guardaespaldas, pero tuvimos que salir a toda velocidad mientras escuchaban las sirenas a lo lejos. Esa noche, don Heriberto me llamó furioso. Las noticias ya hablaban de una ola de violencia en Culiacán. Mencionaban 6 muertos en menos de 24 horas y la policía estaba levantando retenes por toda la ciudad. Me dijo que teníamos que terminar el trabajo antes del amanecer o cancelar todo. Faltaba Leopoldo y otro de sus hombres, el más cercano a él. Un tipo llamado Crescencio que le servía de chofer y guardaespaldas. Don Heriberto quería especialmente a Leopoldo. Era el que había abierto la boca, el que había pronunciado los insultos, el que tenía que pagar el precio más alto. Le prometí que antes de que saliera el sol, Leopoldo Arellano estaría muerto. Fue una promesa que casi me cuesta la vida cumplir. Pero en ese mundo, las promesas se pagaban con sangre. Encontrar a Leopoldo no fue fácil. Después de que empezaron a caer sus hombres, se había escondido en algún lugar que no conocíamos. Pero en Culiacán todo se sabe. El dinero compra información y nosotros teníamos mucho dinero para gastar. Un halcón nos vendió el dato. Leopoldo estaba en una casa de seguridad en la colonia Lázaro Cárdenas, protegido por Crescencio y otros 3 hombres armados. Era una fortaleza improvisada, pero no impenetrable. Reuní a los mejores de mi grupo, 6 hombres con rifles de asalto y chalecos antibalas, y a las 4 de la mañana del domingo nos posicionamos alrededor de la casa. El plan era entrar rápido y fuerte, matar a todos los que se pusieran enfrente y sacar a Leopoldo vivo. Don Heriberto quería verlo antes de que muriera. El asalto duró menos de 5 minutos, pero se sintió como una eternidad. Entramos por 3 puntos diferentes, reventando puertas y ventanas con la fuerza de nuestra rabia acumulada. Los guardias de Leopoldo respondieron al fuego, pero estaban desorganizados, sorprendidos, todavía medio dormidos. Cayeron uno por uno sus cuerpos decorando los pasillos de esa casa modesta que se convirtió en su tumba. Crescencio fue el que más resistió.
Se había atrincherado en una habitación con un cuerno de chivo, y nos tuvo detenidos varios minutos hasta que uno de mis hombres logró lanzar una granada casera por la ventana. La explosión lo dejó aturdido y entramos a rematarlo. 9 balazos recibió Crescencio, uno por cada hombre que habíamos cazado esa noche. Poética justicia del narco. Encontramos a Leopoldo escondido en un armario del cuarto principal, temblando como un perro mojado, con los pantalones manchados de orines. El hombre que había gritado insultos frente a 200 testigos, el que había llamado cobardes al CJNG, ahora lloraba y pedía misericordia con una voz tan aguda que parecía de mujer. Lo sacamos a rastras, le amarramos las manos con cinta y lo metimos a la cajuela de una troca. Mis hombres querían matarlo ahí mismo, pero les recordé las órdenes. Don Heriberto quería verlo primero. Salimos de la colonia Lázaro Cárdenas justo cuando los primeros rayos del sol empezaban a pintar el cielo de naranja. Habíamos cumplido 9 hombres cazados en menos de 3 días, y el principal trofeo iba rebotando en la cajuela mientras manejábamos hacia el rancho de don Heriberto. El rancho quedaba a 40 minutos de Culiacán, en una zona de pura sierra donde el gobierno nunca llegaba y donde las reglas las ponía quien tuviera más armas. Don Heriberto nos esperaba en el patio principal, sentado en una silla de montar bajo un árbol de mango, fumando un cigarro y tomando café como si fuera cualquier domingo tranquilo. Cuando llegamos con Leopoldo, una sonrisa se dibujó en su cara. Una sonrisa que no era de alegría sino de satisfacción profunda, la satisfacción de un hombre que ve completarse su venganza. Sacamos a Leopoldo de la cajuela y lo tiramos a sus pies. El hombre seguía llorando. Ya ni siquiera pedía perdón. Solo emitía unos gemidos guturales que sonaban como los de un animal herido. Don Heriberto lo miró un largo rato en silencio, fumando su cigarro hasta el filtro. Cuando finalmente habló, don Heriberto lo hizo con esa voz tranquila que yo conocía tan bien, la voz que usaba antes de las peores violencias. Le preguntó a Leopoldo si se acordaba de lo que había dicho en el palenque, si se acordaba de las palabras exactas que había usado para insultarlo. Leopoldo balbuceó algo incomprensible, mocos y lágrimas mezclándose en su cara. Don Heriberto le pidió que repitiera los insultos, que los dijera ahora, aquí, con la misma fuerza con la que los había dicho frente a 200 hombres. Leopoldo solo negaba con la cabeza, incapaz de hablar. Don Heriberto suspiró, como decepcionado, y luego me hizo una seña. Yo sabía lo que significaba esa seña. Había visto morir a muchos hombres con esa misma seña. Le disparé a Leopoldo en la rodilla derecha y el grito que soltó espantó a los pájaros del árbol de mango. Lo que siguió fue una sesión larga de dolor, que prefiero no describir con demasiado detalle. Basta decir que don Heriberto quería que Leopoldo sufriera, quería que cada segundo de agonía compensara la humillación que había sentido en el palenque. Usamos cuchillos, usamos pinzas, usamos herramientas que no tienen nombre en ningún idioma decente. Leopoldo gritó hasta que se le acabó la voz. Luego solo temblaba y gemía mientras su cuerpo se convertía en un mapa de heridas. Don Heriberto observaba todo con paciencia infinita, a veces dando instrucciones específicas sobre dónde cortar, cuánto presionar,
cómo prolongar el sufrimiento sin que el cuerpo se rindiera demasiado pronto. Duró horas. Cuando el sol estaba alto en el cielo, Leopoldo finalmente murió. No por una herida específica, sino porque su corazón simplemente se rindió ante tanto dolor. Enterramos a Leopoldo en la sierra, en un lugar sin marca donde nadie lo encontraría jamás. Don Heriberto nos agradeció por el trabajo, nos pagó lo prometido y nos dijo que nos tomáramos unos días de descanso, pero yo no pude descansar. Esa noche, solo en mi casa de blog sin terminar, empecé a sentir el peso de lo que habíamos hecho. 9 hombres muertos por un insulto en un palenque de gallos, 9 familias destruidas por el orgullo herido de un capo. No era la primera vez que mataba, pero era la primera vez que sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Me serví un vaso de tequila y me quedé mirando la pared hasta que amaneció, tratando de encontrar algún sentido a la vida que había elegido vivir. Los días siguientes fueron de tensión extrema. Fermín Arellano juró venganza por la muerte de su primo y de sus hombres, y durante semanas esperamos un ataque que nunca llegó. La verdad es que lo habíamos golpeado tan fuerte que tardó meses en reorganizarse, y para cuando estuvo listo, las alianzas habían cambiado y otros pleitos reclamaban su atención. Don Heriberto salió fortalecido de ese episodio. Su reputación creció en todo Sinaloa como un hombre al que no se podía insultar impunemente. El CJNG consolidó su control sobre varias plazas que antes disputábamos y el negocio floreció como nunca antes. Pero yo no sentía ningún triunfo, solo un vacío que el dinero y el poder no podían llenar. Cada noche veía las caras de los 9 muertos, especialmente la de Leopoldo al final, cuando ya no era un hombre, sino solo carne sufriente. Seguí trabajando para don Heriberto durante otros 5 años, cumpliendo órdenes, cazando enemigos, hundiendo mis manos en sangre hasta los codos. Pero algo había cambiado después de esa semana de marzo del 87, algo que me fue consumiendo lentamente como un cáncer del alma. Empecé a beber más, a dormir menos, a sobresaltarme con cualquier ruido. Los doctores que trabajan para el cartel decían que eran nervios, que necesitaba descanso, pero yo sabía que era algo más profundo. Era el peso de los muertos, no solo de los 9 del palenque, sino de todos los que habían caído por mis manos a lo largo de los años. Ese peso se acumula, aunque al principio no lo sientas, y tarde o temprano te aplasta. En 1992, después de una balacera donde casi muero y donde vi morir a 2 de mis mejores amigos, decidí que ya había sido suficiente. Hablé con don Heriberto y le pedí permiso para retirarme, para desaparecer en algún lugar donde nadie me conociera y donde pudiera intentar vivir lo que me quedara de vida en paz. Don Heriberto me miró con esos ojos que lo habían visto todo y me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que ya no tenía estómago para esta vida, que los muertos me visitaban cada noche y que si seguía así, iba a terminar con una bala en mi propia cabeza. Don Heriberto asintió lentamente, me dio un abrazo y me dijo que me fuera, que había sido un buen soldado y que merecía descansar. Fue la última vez que lo vi. Me fui a un pueblo pesquero en la costa de Nayarit, donde nadie hacía preguntas y donde el mar ahogaba los recuerdos con su ruido constante. Compré una casita cerca de la playa
y empecé a vivir una vida simple, pescando para comer, leyendo libros viejos que encontraba en los mercados, tratando de olvidar quién había sido. Pero los muertos no se olvidan tan fácil. Durante años soñé con el Palenque, con la cara de Gerardo cuando le pusimos la bolsa en la cabeza, con los hermanos de Tierra Blanca durmiendo segundos antes de morir, con Leopoldo temblando en el armario. Me despertaba sudando, gritando a veces, y tenía que salir a caminar por la playa en la oscuridad para calmar los latidos de mi corazón. Nunca me casé, nunca tuve hijos. ¿Cómo iba a traer vida al mundo un hombre que había quitado tantas? Han pasado casi 40 años desde esa semana de marzo en Culiacán. Don Heriberto murió en los 90, emboscado por un grupo rival que finalmente pudo cobrar alguna de las muchas deudas de sangre que había acumulado. El CJNG siguió creciendo, transformándose, convirtiéndose en algo mucho más grande y terrible de lo que era cuando yo llevaba su nombre. Fermín Arellano también murió, y sus hijos y probablemente los hijos de sus hijos en esta guerra infinita que consume a México generación tras generación. Yo sigo aquí, un viejo que mira el mar y espera el final con la paciencia de quien ya no le tiene miedo a nada. Cuento esta historia porque alguien debe contarla, porque el mundo necesita saber lo que pasa en las sombras, el precio real que se paga por el orgullo y el poder. La venganza de Culiacán fue un éxito según los estándares del narco. 9 hombres muertos en 3 días, un mensaje claro enviado a todos los rivales, el honor de don Heriberto restaurado con sangre. Pero yo ya no creo en esas victorias. Todo lo que veo ahora son las vidas desperdiciadas, las familias rotas, el ciclo interminable de violencia que genera más violencia. Esos 9 hombres tenían madres, algunos tenían hijos, todos tenían sueños que nunca se cumplieron. Y nosotros los cazamos como animales por un insulto en un palenque de gallos, por palabras que se llevó el viento pero que pagaron con sangre eterna. Esa es la verdad del narco que no sale en los corridos. La verdad que los sobrevivientes cargamos hasta la tumba. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que aprendí que el orgullo es el pecado más caro del mundo. Un hombre abrió la boca donde no debía y 9 personas murieron. Un jefe se sintió humillado y desató una cacería que destruyó familias enteras. Yo obedecí órdenes y perdí mi alma en el proceso. Todo por orgullo, todo por ego, todo por esa necesidad estúpida de demostrar quién es más fuerte, más temido, más poderoso. Al final todos perdemos. Los muertos pierden la vida y los vivos perdemos algo peor. Perdemos la capacidad de vivir en paz con nosotros mismos. Yo cargo a esos 9 hombres en mi espalda cada día y los cargaré hasta que me muera. Eso es lo que el mundo no entiende del narco, que los sicarios también somos víctimas de la violencia que creamos. Ahora estoy viejo, enfermo, esperando un final que sé que llegará pronto. No le tengo miedo a la muerte, la he visto demasiadas veces para temerle. Lo que me da miedo es lo que viene después, si es que viene algo. Fui criado católico y aunque hace décadas que no piso una iglesia, a veces me pregunto si hay un Dios que juzga. Si hay un infierno donde los hombres como yo pagan por sus pecados. Si lo hay, sé exactamente dónde voy a terminar. Pero antes de irme, quería contar esta historia. Quería que alguien supiera lo que pasó en Culiacán en marzo de 1987, la semana que cazamos 9 hombres y perdimos nuestra humanidad para siempre. Esta es mi confesión.
Hagan con ella lo que quieran. Y cosas que nunca conté de esa semana de marzo. Detalles que guardé en el fondo de mi memoria como quien entierra un cuerpo en la sierra. La noche antes del palenque, tuve un sueño que todavía me persigue. Soñé que estaba en un campo de maíz seco, caminando entre las plantas muertas, y a lo lejos veía 9 cruces de madera clavadas en la tierra. Cuando me acercaba, las cruces empezaban a sangrar, y el maíz se convertía en gallos muertos que me miraban con ojos acusadores. Desperté sudando, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Mi abuela, que en paz descanse, siempre decía que los sueños son mensajes de los muertos. Esa noche los muertos me estaban avisando lo que venía, pero yo era demasiado joven y estúpido para entender. Antes de ser sicario del CJNG, yo era un muchacho normal de la Sierra de Durango. Mi padre sembraba amapola en las laderas donde el gobierno nunca llegaba, y mi madre hacía tortillas que vendía en el pueblo los domingos. Éramos pobres pero no miserables. Teníamos para comer y un techo que no se caía con las lluvias. Todo cambió cuando cumplí 16 años, y unos hombres armados llegaron al rancho buscando a mi padre. Decían que les debía dinero, que había vendido gomera a otro grupo sin permiso. Mi padre juró que era mentira, que él siempre había sido leal, pero los hombres no querían explicaciones. Lo golpearon frente a nosotros hasta que dejó de moverse. Y antes de irse me dijeron que yo tenía 2 opciones: pagar la deuda trabajando para ellos o ver morir a mi madre igual que mi padre. Así empecé en este mundo, no por ambición ni por gusto, sino por miedo. Los primeros años fueron de puro trabajo sucio: cargar bultos, vigilar caminos, llevar mensajes entre plazas. Aprendí a disparar en un barranco cerca de Tamazula, practicando con botellas vacías hasta que mis manos dejaron de temblar. Mi primer muerto fue un halcón que había vendido información a los federales, un chamaco de mi edad que lloraba igual que yo hubiera llorado en su lugar. Le disparé en la cabeza mientras suplicaba por su madre, y esa noche vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Pero el cuerpo se acostumbra a todo, y después del tercero o cuarto muerto, ya no vomitaba, ya no sentía nada. Eso es lo que el narco te hace. Te convierte en piedra por dentro. Don Heriberto me descubrió en 1985 durante una emboscada en la carretera a Badiraguato. Éramos 8 contra 15 y las cosas se pusieron feas. Perdimos a 4 compañeros en los primeros minutos y los demás querían correr. Pero yo me quedé no por valiente, sino porque sabía que si corría me iban a matar por cobarde de todos modos. Agarré un cuerno de chivo de uno de los muertos y empecé a disparar como loco, sin apuntar, solo vaciando cargadores hacia donde venían las balas enemigas. No sé cómo sobreviví, pero cuando el polvo se asentó, había 3 enemigos muertos por mis tiros y los demás habían huido. Don Heriberto estaba observando desde una loma cercana y esa misma noche me mandó llamar para ofrecerme trabajo directo con él. Trabajar para don Heriberto era diferente a todo lo que había conocido. El hombre tenía reglas claras, pagaba bien y trataba a su gente con un respeto que era raro en ese mundo. No toleraba que sus hombres robaran a los civiles, que violaran mujeres o que mataran niños. Decía que éramos criminales, no animales, y que había una diferencia importante entre las dos cosas.
Yo lo admiraba. Lo veía como el padre que había perdido, como el modelo de lo que un hombre podía ser incluso viviendo al margen de la ley. Por eso, cuando Leopoldo lo insultó en el palenque, sentí la humillación como si fuera mía propia. No era solo el honor de don Heriberto lo que había sido manchado, era el honor de todos nosotros, de la familia que habíamos construido en las sombras. Lo que nadie sabe es que hubo un 10º hombre que debió morir esa semana. Se llamaba Porfirio y era el hermano menor de Leopoldo. Un muchacho de apenas 15 años que había estado en el palenque esa noche, pero que se había quedado callado mientras los otros se reían. Cuando lo encontramos escondido en casa de una tía en la colonia Bachigualato, don Heriberto me ordenó que lo ejecutara igual que a los demás. Pero cuando vi sus ojos, vi al chamaco que yo había sido años atrás, asustado y atrapado en un mundo que no había elegido. Le dije a don Heriberto que Porfirio había escapado antes de que llegáramos, que probablemente ya iba camino a Estados Unidos. Fue la única vez que le mentí a mi jefe, y hasta el día de hoy no sé si hice bien o mal. Porfirio desapareció esa noche y nunca supe qué fue de él. A veces me pregunto si logró salir del país, si se hizo una vida lejos de la sangre y la pólvora, si tiene hijos que nunca sabrán lo cerca que estuvo su padre de morir en un callejón de Culiacán. O tal vez lo agarraron otros, tal vez terminó en una fosa igual que su hermano, y mi mentira solo le regaló unas horas más de vida. El narco es así, nunca sabes las consecuencias completas de tus acciones, las ondas que provocas cuando tiras una piedra al agua. Solo sé que esa noche, por primera y única vez, desobedecí una orden directa de don Heriberto, y ese pequeño acto de rebeldía, esa chispa de humanidad que todavía me quedaba, es lo único que me permite mirarme al espejo sin escupirme en la cara. La cacería de los 9 no terminó con sus muertes. Fermín Arellano, como era de esperarse, juró venganza bíblica contra nosotros. Durante las semanas siguientes, Culiacán se convirtió en un campo de batalla silencioso. Nuestros halcones reportaban movimientos extraños, camionetas desconocidas merodeando nuestras casas de seguridad, hombres preguntando por nosotros en las cantinas. Don Heriberto reforzó la seguridad. Nos prohibió salir solos. Duplicó las guardias en todos los puntos. Vivíamos como prisioneros en nuestro propio territorio, esperando un ataque que podía venir en cualquier momento. El estrés era constante. Dormíamos con las armas cargadas y nos sobresaltábamos con cada ruido de la noche. Eso también es parte del narco que no cuentan los corridos. El miedo perpetuo de ser casado igual que casaste. El primer intento de venganza de Fermín llegó 3 semanas después del palenque. Mandó a un grupo de sicarios a emboscar la troca de don Heriberto cuando salía de su rancho. Pero nosotros teníamos informantes en su organización, gente que vendía información por dinero o por miedo, y supimos del plan con 2 días de anticipación. En lugar de don Heriberto, en la troca iban 6 de nuestros mejores hombres, armados hasta los dientes y listos para el combate. La emboscada se convirtió en masacre, pero no para nosotros. Los hombres de Fermín cayeron en su propia trampa, y los pocos que sobrevivieron fueron capturados y llevados al mismo rancho donde había muerto Leopoldo. Sus gritos duraron toda la noche. Después de eso, Fermín entendió que no podía ganarnos en una guerra directa. Cambió de estrategia y empezó a atacar nuestros negocios, robando cargamentos, sobornando a nuestros contactos en la policía,
tratando de ahorcarnos económicamente. Don Heriberto respondió con la misma moneda. Y durante meses estuvimos trabados en una guerra de desgaste que no beneficiaba a nadie. Los otros grupos empezaron a aprovechar nuestra debilidad, metiéndose en plazas que antes controlábamos sin disputa. El negocio se resintió, los ingresos bajaron y la tensión entre nosotros empezó a crecer. Algunos murmuraban que don Heriberto había sido imprudente, que su orgullo nos estaba costando demasiado. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque todos habíamos visto lo que les pasaba a los que abrían la boca. La paz llegó de la forma más inesperada. En agosto de ese año, los federales lanzaron un operativo masivo contra el cártel de Guadalajara, arrestando a varios jefes importantes y desestabilizando todo el panorama del narcotráfico mexicano. De repente las viejas alianzas no valían nada y todos estaban buscando nuevos acuerdos para sobrevivir. Fermín Arellano, debilitado por la guerra con nosotros y amenazado por grupos más grandes, no tuvo más opción que pedir una tregua. Don Heriberto aceptó, no por generosidad, sino por pragmatismo. La venganza del Palenque había quedado saldada, y seguir peleando solo nos hacía vulnerables a enemigos más peligrosos. Así funciona el narco. Las enemistades mortales de hoy son las alianzas convenientes de mañana. El día que se firmó la tregua, don Heriberto me llamó a su oficina y me sirvió un tequila de una botella que guardaba para ocasiones especiales. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado la cacería, que había demostrado ser un hombre de confianza en quien podía delegar las tareas más difíciles. Luego me ofreció un ascenso. Quería que me convirtiera en su segundo al mando, en el hombre que tomaría las decisiones cuando él no estuviera disponible. Acepté sin pensarlo, porque en ese momento todavía creía que el poder y el dinero valían algo. No sabía que estaba firmando mi propia condena, que cada escalón que subía en la organización me hundía más en un pozo del que sería imposible salir. Los meses siguientes fueron de prosperidad oscura. Con la tregua establecida y el cártel de Guadalajara fragmentándose, el CJNG aprovechó para expandirse por todo Sinaloa y partes de Jalisco. Yo supervisaba operaciones, coordinaba envíos, resolvía conflictos entre nuestros hombres. El dinero llegaba en cantidades que nunca había imaginado, y con él llegaron los lujos. Una casa grande en las afueras de Culiacán. Trocas nuevas cada año. Mujeres que me buscaban por mi posición más que por mi persona. Desde afuera parecía que lo tenía todo, pero por dentro el vacío seguía creciendo, alimentándose de cada orden que daba, de cada vida que tomaba, de cada mentira que tenía que contar para mantener la fachada de hombre duro que el mundo esperaba de mí. Fue en esa época cuando empecé a tener las pesadillas recurrentes. Siempre era lo mismo. Estaba en el palenque de don Rosendo rodeado de hombres que gritaban y apostaban, pero cuando miraba al redondel, no había gallos peleando, sino cuerpos humanos despedazándose con las manos desnudas. Y entre los cuerpos siempre reconocía las caras de los 9 que habíamos cazado, mirándome con ojos que no parpadeaban, susurrando mi nombre con voces que sonaban como el viento entre las tumbas. Me despertaba gritando, empapado en sudor, y tardaba horas en calmarme lo suficiente para volver a dormir. Los muertos habían empezado a cobrar su deuda y yo no tenía forma de pagarla. Un día, casi un año después de la venganza del Palenque, fui a visitar a mi madre en Durango. Ella no sabía exactamente a qué me dedicaba, aunque sospechaba lo suficiente para no preguntar.
Me recibió con tamales y café, como siempre, y me preguntó si estaba comiendo bien, si tenía una mujer que me cuidara, las preguntas normales de una madre preocupada. Pero en algún momento de la conversación, mientras le contaba mentiras sobre un supuesto trabajo en una empresa de transportes, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Era miedo. Mi propia madre me tenía miedo. En ese momento entendí que ya no era el muchacho que había salido de ese rancho años atrás, que me había convertido en algo que ni siquiera mi madre podía amar sin temor. Esa noche lloré por primera vez desde que era niño. Acto adicional 2. El precio de la sangre. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso es mentira. El tiempo solo las esconde debajo de capas de rutina y olvido forzado, pero siguen ahí, supurando en silencio, esperando el momento de reventar. Para mí ese momento llegó en 1990, 3 años después de la venganza del Palenque, cuando el pasado vino a cobrarme de la forma más cruel que podía imaginar. Todo empezó con una llamada a las 3 de la mañana. La voz de uno de mis hombres temblando mientras me decía que habían encontrado algo en las afueras de la ciudad. Algo que tenía que ver conmigo. Me vestí rápido y manejé hacia las coordenadas que me dieron, con un presentimiento oscuro aplastándome el pecho como una piedra de molino. Lo que encontré en ese camino de terracería me perseguirá hasta el último día de mi vida. Era el cuerpo de una mujer joven, desnudo, mutilado de formas que no voy a describir porque hay límites que ni siquiera la confesión debería cruzar. Junto al cuerpo había una nota escrita con sangre en un cartón, para el Durango con cariño de los que no olvidan. La mujer era Mariana, una muchacha de 21 años que había trabajado limpiando mi casa durante el último año. Una muchacha inocente que no tenía nada que ver con el narco, que solo había tenido la mala suerte de cruzarse en mi camino. La habían torturado durante horas, quizás días, y la habían dejado ahí como mensaje, como recordatorio de que en este mundo nadie está a salvo, de que la violencia que sembramos siempre termina alcanzando a los que menos lo merecen. Investigamos durante semanas tratando de encontrar a los responsables. Las pistas apuntaban hacia un grupo pequeño de la zona norte, hombres leales a la memoria de Fermín Arellano, que no habían aceptado la tregua y que operaban desde las sombras buscando venganza, pero nunca pudimos confirmar nada con certeza, y eventualmente el caso quedó sin resolver, como tantos otros en la historia sangrienta de Sinaloa. Mariana fue enterrada en una fosa común porque nadie reclamó su cuerpo, y su muerte se convirtió en una estadística más, un número sin nombre en la larga lista de víctimas de la guerra del narco. Pero para mí no era un número, era una cara que veía cada noche, una voz que me preguntaba por qué, una deuda que nunca podría pagar. Después de lo de Mariana, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Empecé a beber más de la cuenta, a tomar decisiones impulsivas que ponían en riesgo las operaciones. Don Heriberto me confrontó varias veces, preocupado por mi estado, ofreciendo ayuda que yo rechazaba con excusas vacías. No podía explicarle que estaba muriendo por dentro, que cada orden que daba, cada muerte que autorizaba, se acumulaba en mi alma como plomo derretido. Los otros hombres empezaron a murmurar que el Durango había perdido el filo, que ya no era el mismo que había cazado a 9 hombres en 3 días. Y tenían razón, ya no era el mismo.
La venganza del Palenque me había convertido en un monstruo eficiente, pero el monstruo estaba empezando a devorarse a sí mismo. En el verano de 1991, cometí el error que casi me cuesta la vida. Estaba supervisando un cargamento en la frontera con Durango, cuando reconocí entre los trabajadores a un hombre que me resultaba familiar. Era el hermano de uno de los 9 del Palenque, el séptimo que habíamos ejecutado en el callejón del sector Humaya. El hombre también me reconoció, lo vi en sus ojos, ese destello de odio puro que solo puede tener alguien que te considera responsable de la muerte de un ser querido. En lugar de ordenar que lo eliminaran, como habría hecho el antiguo Durango, lo dejé ir. No sé por qué lo hice, quizás estaba cansado de matar. Quizás quería darle la oportunidad que nunca le di a su hermano. Fue un error de debilidad que casi pagó con sangre. 2 semanas después, ese mismo hombre intentó emboscarme en una gasolinera de Cozalá. Venía con otros 3, armados con pistolas que probablemente habían comprado en el mercado negro con el poco dinero que tenían. Fue un intento patético, mal planeado y peor ejecutado. Mis guardaespaldas los neutralizaron en segundos, matando a 2 y capturando a los otros, incluyendo al hermano. Lo llevaron ante mí, esperando que ordenara su muerte lenta como ejemplo para otros que quisieran intentar lo mismo. Pero cuando lo tuve enfrente, arrodillado y sangrando, solo sentí un cansancio infinito. Le pregunté cómo se llamaba su hermano, el del callejón. Me dijo que Ernesto, que tenía 19 años cuando murió, que iba a casarse el mes siguiente con una muchacha del pueblo. No maté al hermano de Ernesto. En cambio, le di dinero y le dije que desapareciera, que se llevara a su familia lejos de Sinaloa y que nunca volviera. Mis hombres pensaron que me había vuelto loco, que la debilidad me estaba consumiendo. Tenían razón en lo segundo, pero no en lo primero. Por primera vez en años, estaba haciendo algo que se sentía correcto, algo que no añadía más peso a la carga que ya no podía soportar. El hombre se fue esa noche y nunca supe más de él. Quiero creer que logró escapar, que en algún lugar de México o de Estados Unidos está viviendo la vida que su hermano nunca tuvo. Quiero creerlo, aunque probablemente sea solo otra de las mentiras que me cuento para poder dormir. Don Heriberto se enteró de lo que había hecho y me llamó a su rancho para una conversación que temí sería la última. Llegué preparado para lo peor, con la pistola cargada por si tenía que defenderme, aunque sabía que no tendría oportunidad contra sus hombres. Pero don Heriberto no me recibió con amenazas, sino con tequila y silencio. Nos sentamos bajo el mismo árbol de mango donde había muerto Leopoldo, y durante un largo rato solo miramos el atardecer pintando el cielo de colores que no tenían nombre. Finalmente, habló. Me dijo que entendía lo que me estaba pasando, que él también había atravesado esa oscuridad años atrás, cuando todavía era joven y la sangre todavía le pesaba. Me dijo que había 2 caminos: endurecerse hasta convertirse en piedra, o romperse y buscar otra vida. Lo que me contó don Heriberto esa tarde cambió todo lo que creía saber sobre él. Resulta que décadas atrás, antes de convertirse en el capo que todos temían, había sido maestro de escuela primaria en un pueblo de Michoacán. Tenía esposa, 2 hijos, una vida normal que parecía destinada a continuar sin sobresaltos. Pero un día llegaron los narcos buscando reclutas, y cuando se negó a colaborar, mataron a su familia como ejemplo.
Don Heriberto sobrevivió solo porque no estaba en casa cuando llegaron. La rabia y el dolor lo transformaron, lo llevaron a buscar venganza, y esa búsqueda lo fue convirtiendo poco a poco en el hombre que yo conocía. Me dijo que nunca había dejado de extrañar a sus hijos, que cada noche soñaba con ellos preguntándole en qué se había convertido su padre. Esa conversación fue un punto de quiebre. Don Heriberto me ofreció la posibilidad de retirarme sin consecuencias, de desaparecer con suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar lejano. Era una oferta rara en el mundo del narco, donde la única forma de salir suele ser con los pies por delante. Me dijo que lo pensara, que tenía un mes para decidir. Durante ese mes seguí cumpliendo mis funciones, pero con la mente en otro lugar, imaginando vidas alternativas que parecían tan lejanas como las estrellas. ¿Quién podía ser yo si dejaba de ser el Durango? ¿Qué quedaba de mí después de tantos años de sangre y pólvora? No tenía respuestas, solo preguntas que me carcomían como termitas en madera vieja. La decisión se tomó sola en febrero de 1992, durante la balacera que mencioné antes. Estábamos en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán cuando nos emboscaron grupos rivales que habían roto la tregua. Fue un infierno de plomo y gritos que duró casi una hora. Vi morir a Ramiro, mi compañero, desde los primeros días, con medio cráneo volado por una bala de grueso calibre. Vi morir a Chuy, un muchacho de 20 años que me había jurado lealtad eterna, desangrándose en mis brazos mientras llamaba a su madre. Y en algún momento, una bala me rozó el cuello, tan cerca que pude sentir el calor del metal pasando junto a mi yugular. 1 centímetro a la derecha y habría muerto ahí mismo, otro cuerpo más en el montón. Cuando terminó la balacera y los atacantes se retiraron, me quedé sentado entre los muertos mirando mis manos manchadas de sangre. La sangre de Ramiro, la sangre de Chuy mezcladas con tierra y pólvora. Y en ese momento tuve una claridad que nunca antes había experimentado. Entendí que no quería morir así, en un charco de sangre rodeado de cadáveres, sin nadie que me llorara excepto hombres que me conocían solo por mi apodo. Entendí que había llegado al límite de lo que podía soportar, que si seguía un día más en ese camino, iba a terminar pegándome un tiro yo mismo o dejándome matar en la siguiente balacera. Esa noche fui a ver a don Heriberto y le dije que aceptaba su oferta. Quería irme. Quería intentar vivir lo que me quedara de vida como algo parecido a un ser humano. Don Heriberto cumplió su palabra. Me dio dinero suficiente para desaparecer cómodamente, documentos nuevos con un nombre que nunca había usado, y contactos en la costa de Nayarit donde podía establecerme sin que nadie hiciera preguntas. La despedida fue breve, sin sentimentalismos que ninguno de los dos hubiera tolerado. Me abrazó una vez, me deseó suerte y me dijo que esperaba que encontrara la paz que él nunca había podido encontrar. Fue la última vez que vi a don Heriberto con vida. Meses después supe que lo habían emboscado en una carretera cerca de Badiraguato, el mismo lugar donde años atrás me había descubierto disparando como loco contra enemigos que nos superaban en número. El mundo del narco es circular. Las historias se repiten. Los hombres mueren en los mismos caminos donde alguna vez triunfaron. Me establecí en el pueblo pesquero que ya mencioné. Un lugar pequeño donde el tiempo parecía moverse más lento y donde nadie preguntaba de dónde venías ni a qué te habías dedicado. Compré mi casita cerca del mar, aprendí a pescar con los viejos del muelle, empecé a cultivar un pequeño huerto de tomates y chiles que me daba algo que hacer con las manos. Desde afuera, era la vida perfecta para un hombre que buscaba redención.
Pero la redención no llega solo porque cambies de código postal. Los muertos viajaron conmigo, se instalaron en mi nueva casa. Se sentaron a mi mesa cada noche a cenarme el alma con sus ojos vacíos, especialmente los 9 del Palenque, especialmente Leopoldo con su cara desfigurada por la tortura, preguntándome eternamente por qué. Los primeros años en Nayarit fueron los más difíciles. No sabía cómo ser otra persona. No sabía cómo vivir sin la adrenalina constante, sin el poder, sin el miedo que inspiraba en otros. Me encontré buscando peleas en cantinas, bebiendo hasta perder el conocimiento, despertando en lugares que no reconocía. Una vez casi maté a un pescador que me había mirado mal. Lo tuve contra la pared con un cuchillo en el cuello antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Ese día supe que el monstruo seguía vivo dentro de mí, que años de violencia no se borran con un cambio de escenario. Empecé a evitar a la gente, a quedarme solo en mi casa durante días, a hablar únicamente con el mar que no me juzgaba ni me tenía miedo. Con el tiempo algo parecido a la calma empezó a llegar. No fue sanación porque las heridas que cargo no sanan, pero fue una especie de aceptación. Acepté que soy un hombre con las manos manchadas de sangre que nunca se limpiará. Acepté que los muertos me acompañarán hasta mi propia muerte. Acepté que no merezco perdón, ni de Dios ni de los hombres, pero que todavía puedo intentar hacer algo bueno con lo que me queda de vida. Empecé a ayudar en la iglesia del pueblo, no porque crea en la salvación, sino porque los viejos que van ahí necesitan compañía. Empecé a enseñar a los niños del muelle a hacer nudos de pescador, a reparar redes, cosas simples que no requieren explicar quién fui antes. Pequeños actos que no compensan nada, pero que me permiten sentirme humano por momentos. Ahora, tantos años después, miro hacia atrás y trato de entender cómo llegué aquí. Un muchacho de la Sierra de Durango que solo quería proteger a su madre, convertido en sicario, convertido en asesino de 9 hombres por un insulto en un palenque, convertido finalmente en este viejo que escribe su confesión mirando el mar. La vida es una serie de decisiones, dicen, pero eso no es completamente cierto. A veces la vida son las decisiones que otros toman por ti, las circunstancias que te arrastran hacia lugares donde nunca elegiste estar. Yo no elegí que mataran a mi padre, no elegí que me reclutaran a los 16 años, no elegí nacer en un país donde el narcotráfico es la única industria que siempre está contratando. Pero sí elegí apretar el gatillo cada vez que lo hice. Eso sí fue mío. La venganza de Culiacán de 1987 fue el momento que definió mi vida. No el primero ni el último acto de violencia que cometí, pero sí el que me marcó más profundamente. 9 hombres cazados como animales por el orgullo herido de un capo. 9 familias destruidas por palabras dichas en un palenque de gallos. A veces me pregunto qué habrían sido esos hombres si hubieran vivido. Quizás alguno habría dejado el narco, habría encontrado un camino diferente, habría tenido hijos que crecieran lejos de la violencia. O quizás habrían seguido en el negocio y habrían muerto de todos modos, en otra balacera, en otra venganza, en otro capítulo de esta guerra sin fin. Nunca lo sabremos, porque yo les quité esa posibilidad. Yo decidí que su historia terminara en marzo del 87. Esta es mi confesión completa, sin adornos ni excusas. Fui un sicario del CJNG. Maté a más hombres de los que puedo contar. Participé en atrocidades que no merecen ser descritas. Y aunque llevo décadas tratando de escapar de ese pasado,
Sé que nunca lo lograré completamente. El Durango murió hace mucho tiempo, pero sus fantasmas siguen vivos en este cuerpo viejo que todavía respira junto al mar. Cuento esta historia porque alguien tiene que contarla. Porque el mundo necesita saber lo que pasa en las sombras de México. El precio verdadero que se paga por el poder y el orgullo. Si mi confesión sirve para que aunque sea una persona piense 2 veces antes de entrar en este mundo, entonces quizás no todo fue en vano. Quizás. El sol está bajando sobre el Pacífico mientras termino de dictar estas palabras. Mañana o pasado o algún día pronto, la muerte vendrá por mí, como vino por don Heriberto, como vino por Fermín Arellano, como vino por los 9 del Palenque. No le tengo miedo, ya lo dije antes. Lo que me da miedo es el silencio que vendrá después, el vacío donde quizás tenga que rendir cuentas por todo lo que hice. Pero eso ya está fuera de mis manos. Lo único que puedo hacer ahora es dejar este testimonio, esta confesión de un hombre que fue monstruo y que quiere, al menos al final, ser recordado también por haber tenido el valor de admitirlo. Esta es mi verdad. Hagan con ella lo que quieran. Yo ya hice lo que pude.